Buenas noches. Los procesos de elecciones internas de las autoridades y los partidos políticos están en marcha. La expectativa es que estos comicios generen una renovación de las dirigencias, tanto en pensamiento como en lectura política del contexto actual. El Partido Arena realizó este 25 de agosto las elecciones de un nuevo COENA y la planilla de Gustavo López ganó con 15.000 votos de un padrón electoral de 127.543 afiliados, es decir, el 12%. ¿Qué implica esta nueva etapa para ese partido de derecha? ¿Lograrán construir un proyecto moderno o corren el riesgo de perder más electores? De este tema hablaremos en 8 en punto con uno de los miembros históricos del partido. Iniciamos. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterroso, es un agrado que nos acompañe este 26 de agosto del año 2019, deseando que haya sido un buen fin de semana para usted, con su familia y en todas las actividades que realizó. Por nuestra parte, le ofrecemos lectura de la coyuntura política y de los acontecimientos que se están dando en el Partido Arena. Hablaremos del nuevo COENA y los retos que enfrenta este partido en la actual coyuntura. Y es un gusto para mí recibir a Hugo Barrera, miembro de la Comisión Política del Partido Arena. Que es para mí un gusto saludar. Buenas noches. Igualmente. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias, un gran gusto, a la orden. Gracias por tomar la invitación esta noche y le invito a que veamos la siguiente nota introductoria. Tras los resultados de las pasadas votaciones, el Partido Arena entendió que no tenía más opción que renovarse a través de una elección interna. Nuestro partido necesita ir al médico, eso sí es cierto, pero el médico son las mismas instancias que tiene el partido. No son los medios de comunicación social. Se tardó mucho Mauricio Interiano en renunciar, fueron muchas las presiones, sin embargo, fue una valiente decisión hacerlo antes que terminara su periodo. Las diferencias al interior del partido tricolor se agudizaron y reforzaban la necesidad de un cambio de liderazgos. Me dicen, la ropa sucia se lava en casa, pero a veces no pasa nada dentro de casa y es necesario a veces denunciar para que escuchen realmente que no hay igualdad de trato entre los colegas. Rolando Alvarenga tuvo que tomar interinamente las riendas del COENA y señaló cuáles eran los retos del nuevo presidente. Yo esperaría que en este tiempo, primero, llevar un proceso ordenado que le dé credibilidad. Segundo, fijar algunos parámetros que le sirvan ya a la nueva dirigencia, como por ejemplo una deuda que yo diría que histórica es la formación política. El 25 de agosto fue el día marcado para las elecciones donde se esperaba la participación de más de 127.000 afiliados. La planilla participante fue encabezada por Gustavo López Davidson y Francisco Mansur. Este último señaló irregularidades en el proceso. Pero denunciamos enérgicamente todo este tipo de matonerías, de imposiciones y sobre todo actitudes de viejos políticos que no quieren dejar y que se enquistan en puestos. Al final, Gustavo López se convirtió en el nuevo presidente del COENA con más de 15.000 votos. Un partido extremadamente unido, donde no va a haber cabida para oportunistas y ni divisionistas. Eso les dejo en claro. Arena no va a ser la cuna de nadie que no tenga el ADN de un buen arenero como todos. López Davidson aseguró que su primer tarea es prepararse para los próximos comicios de alcaldes y diputados. Para 8 en punto, Alonso Castillo. Muy bien, agradecemos a Alonso Castillo esa nota que nos permite contextualizar la plática que tendremos con Hugo Barrera esta noche. ¿Cumplió sus expectativas la elección del COENA, Hugo? Bueno, esa es una cosa que está por verse, naturalmente. Lo que ha pasado ahorita es la elección del nuevo COENA, sí, de las personas que lo integran. Yo tengo toda la esperanza de que esta elección nos permita realmente retomar el camino original de Arena, en donde lo que importa realmente es el país, es la población, es un sistema que hay que defender naturalmente. Así que yo tengo enorme esperanza en que esta cosa va a poder funcionar adecuadamente. Recién me mencionaba que hay que ver varias cosas. ¿Qué aspectos espera ver usted en el transcurso de los días? Me refiero, en primer lugar, el COENA es el responsable de la organización territorial del partido. Si no hay una organización territorial adecuada, pues definitivamente el resto de responsabilidades políticas que hay posiblemente no funcionan adecuadamente.
Pero yo en lo particular creo que hay ciertas cosas que deben de cambiarse incluso en ese trabajo de organización territorial. Venimos con el mismo mecanismo desde la fundación del partido y muchas cosas han cambiado en el territorio. Una de las cosas que yo creo que es importantísimo, y lo hemos platicado ya con la persona que ha quedado a cargo del COENA en este momento, igual que lo platicamos con el otro candidato, es que debe de haber un mecanismo de organización ejecutiva desde los municipios para arriba. Eso lógicamente implica recursos, pero también ahí tenemos que tener la habilidad suficiente para poder crear nuestros propios mecanismos para financiar todas las actividades del partido, sin ser dependientes de nadie, sino que del partido propio. Por ejemplo, el dato más revelador, Hugo, acá es que fueron a votar 22.096 afiliados de un padrón electoral de 127.543, como mencionaba en la introducción del programa, es decir, el 17.3%. ¿Qué significa para usted esa cifra? Bueno, varias cosas. Puede ser que no se promovió de manera adecuada, puede ser, ¿verdad? Que no se promovió de manera adecuada el acercamiento de los votantes a este lugar, por un lado. Por el otro, acordémonos también que dentro de todo este concepto que se ha manejado últimamente del cambio generacional, algunas de las personas que fueron de candidatos es gente completamente nueva, en muchos de los casos un tanto desconocida de todo lo que es digamos, el cuerpo electoral del partido. Esas son razones que pueden en algún momento mantener a la gente un poco alejada. Pero fundamentalmente yo creo que la promoción no fue ni la adecuada ni la suficiente, ¿verdad? Entonces, pero eso realmente no va a generar mayores inconvenientes. Es algo que ya sucedió. Hoy ya tenemos un COENA nuevo y la responsabilidad de ir para adelante es hacer lo que el partido necesita que se haga, el país necesita que se haga y la población necesita que se haga. Sé que hoy es un punto de partida en función de la dirección política del partido Arena, pero le mencionaba estos datos porque una pregunta también derivada de esto, Hugo, es: ¿este COENA tiene legitimidad a pesar de la baja participación de la militancia? Porque también se habla un tema de legitimidad del partido de derecha más fuerte en el país, por lo menos en los últimos 25 o 30 años. ¿Qué dice esto? Que apenas ni el 20% de su militancia fue a votar. Sí. Bueno, aquí hay dos conceptos. Uno es la legitimidad y otro es la legalidad. Sí. Legalmente hablando, no hay nada que evite que en una votación baja interna de un partido, la persona que sacó la mayoría de votos, aunque sea una votación baja, no pueda ostentar el cargo. Claro. O sea, legalmente hablando no hay ningún problema. Claro. Desde el punto de vista de la legitimidad, digamos, yo eso realmente no lo tomo muy en cuenta en este momento, porque eso lo vamos a ver en el camino, ¿verdad? La legitimidad, creo yo, que se va a producir dependiendo de lo que el COENA, que fue electo, haga en relación a las cosas que el partido necesita que se hagan para recomponerse, ¿verdad? Y ser opción, digamos, no solamente para sacar más alcaldías, más diputados, sino que también volver a ganar la presidencia de la República. Básicamente la legitimidad para Hugo Barrera es que se tiene que ir ganando día a día, claro, para este COENA. Exactamente, es que así va a ser. Porque la elección puede haber sido con 100.000 votos, digamos. Pero al final y al cabo es lo mismo. Yo puedo sacar 100.000 votos y a lo mejor no voy a hacer las cosas bien, y puedo sacar 20.000 votos y a lo mejor voy a hacer las cosas muy bien. O sea que eso está por verse. Hay un aspecto acá también, en Arena, revisando un poco las cifras más recientes de sus elecciones internas, algunas para candidaturas, cargos de elección popular, presidencia de la República. ¿Por qué en Arena las elecciones de sus dirigentes generan poco interés en sus afiliados? Por ejemplo, en 2016 el padrón era un poco más de 28.000 personas y fueron a votar el 46%. Y en este caso los datos que hemos mencionado. ¿Por qué en las elecciones de sus dirigentes los afiliados, los militantes se sienten menos proclives ahí? No es solamente en Arena, eso es una cosa bien generalizada de todos los partidos políticos, ¿verdad? Y yo siento que eso yo lo podría atribuir un poco, digamos, a que tal vez no hemos hecho lo necesario, como lo dije al principio también, para que la gente, que nuestra estructura y nuestras bases de partido
se involucren más en las cosas internas. Sí. Porque si hay una diferencia enormemente grande en lo que es una elección, por ejemplo, de alcaldes, diputados o presidentes, con las elecciones internas de los partidos políticos, no solamente de Arena. Pero eso sí creo que es una falla generalizada en todos los partidos, que no ha habido suficiente mecanismos para, tal vez como consecuencia, lograr el entusiasmo de la gente. Pero antes que eso, es que uno tiene que darle a conocer a la gente el significado de esas elecciones internas. Y yo creo que ahí es donde hemos fallado un poco. Ese trabajo es un deber que nos falta que cumplir, ¿no? Un aspecto que es relevante en los partidos es un poco el alza de su padrón electoral, de cuánto es el músculo de los militantes. Por ejemplo, en 2016, poco más de 28.000 personas, 2017, 92.053, 2018, 122.364, 2019, 127.543. Hay un aspecto aquí, Hugo, que es la discusión es: cuando son procesos de elecciones, de cargos de elección popular, básicamente ahí aumenta el padrón y la participación es mayor. Deja la impresión acá que cuando son estos procesos, los candidatos, las personas buscan incorporar a más gente que apoye y que vote por ellos para que sean parte de los cargos de elección popular, pero no necesariamente se refleje ese mismo comportamiento para las autoridades, porque al final las autoridades son los que diseñan y ejecutan las líneas de acción. Que pueden hacer que las cosas funcionen. Exacto. Por supuesto. Pero como le repito, eso no solo es en Arena, eso es en todos los partidos políticos. Pero creo que es una falla generalizada también de que no hemos sabido entusiasmar a la gente para que comprenda realmente que el trabajo que tienen que hacer los dirigentes del partido, de eso depende el resto de cosas, incluso en las elecciones ya de alcaldes, diputados o presidentes, ¿no? Depende de mucho de una dirigencia que haga el trabajo que se tiene que hacer para lograr alcanzar los propósitos. Pero yo le repito, vaya, no es que no interese, yo realmente le doy una importancia relativa a esta parte, porque considero que lo que va a suceder de aquí para adelante, una vez electo el nuevo COENA, ahí es donde le tenemos que poner mucho cuidado. Y además, todos nosotros debemos de hacer todo lo que sea necesario para apoyar a la persona que quedó en la dirigencia del partido, para que las cosas salgan como el país merece. Tengo que hacer una pausa. Al regresar seguimos hablando más aspectos del COENA, pero también qué le significa la relación al Partido Arena con el gobierno, con otros partidos de oposición en esta dinámica política. Regresamos. Una mención importante: si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos entonces en 8 en punto platicando con Hugo Barrera, miembro de la Comisión Política del Partido Arena, de este nuevo COENA y los retos que enfrenta el partido en actual coyuntura. Tras las elecciones internas, Hugo, los discursos clásicos apelan a la unidad entre los sectores, entre los militantes, pero en el caso de Arena le consulto, más bien también el discurso y el trabajo va en función de evitar la pérdida de más electores, principalmente. Sí, claro. Sí, bueno, eso va a tener que ver con la forma como va a actuar el COENA de aquí para adelante. Acordémonos que al COENA es que le corresponde no solamente la organización del territorio, sino que también las relaciones con otros partidos políticos y muy especialmente con el gobierno, con la presidencia de la República, ¿no? Yo creo que una de las recomendaciones que yo le haría al presidente del COENA, y al COENA en términos generales, es que se debe hacer un esfuerzo bien grande para normalizar las relaciones con el presidente de la República, tratar de apoyarlo en todo lo que vaya en beneficio de la población y del país, y por supuesto ser críticos también de cualquier cosa que no esté dentro de lo que se necesita hacer, ¿no? Pero sí creo que esa es una cosa urgente que se debe hacer lo más pronto posible. Digamos, si es posible conseguir una audiencia con el presidente, platicar con él, si no fuera posible eso, pues mandarle el mensaje por el mecanismo que sea más conveniente. Pero sí creo que debe de haber un periodo de tiempo, que en mi caso serían 4 años, o sea, a partir de cuando entre el presidente hasta un año antes de que termine sus funciones, porque ya ese último año realmente es de campaña y las cosas
se tornan diferentes. Pero el país necesita de que haya tranquilidad, que haya apoyo del resto de partidos políticos, particularmente de una fuerza como es Arena, para apoyar al presidente en el sentido de que todo lo que él necesite hacer en beneficio del país, pues se le apoye y lo pueda hacer. Vamos a retomar un poco más adelante este análisis sobre el tema de su relación del partido con el presidente, con el nuevo gobierno, como son actores políticos e institucionales importantes, y esto va a ser parte de la agenda del gobierno en los próximos 5 años, pero solo quiero centrarme un poco más en el partido, efectos de entenderlo un poco mejor, algunos asuntos, Hugo, que nos puede explicar mejor por su recorrido, por su experiencia, pero sobre todo por las dinámicas y los protagonistas acá de este partido en concreto. Le consulto, porque en diferentes momentos de los procesos de elecciones internas, de momentos de cambios de COENA, han surgido varios rostros, personas a lo largo del tiempo, en los últimos 20, 25 años, pero también se notaba que el partido tenía fortaleza porque tenía a los financistas ahí, o sea, que estaban ahí respaldando y apoyando a las candidaturas que ellos consideraban pertinentes. Le consulto en este momento, ¿los financistas fuertes o clásicos del partido Arena han abandonado al partido? Mire, yo no diría que lo han abandonado, ¿verdad? Porque el asunto es que esto se percibe con mayor claridad cuando hay elecciones. Pero en ese aspecto yo sí creo que el partido tiene que hacer un esfuerzo bien grande para independizarse económicamente hablando, ¿verdad? Y eso es una cosa que hemos estado trabajando bastante fuertemente en la elaboración de un plan orientado a lograr ese propósito. Eso tiene varias ventajas. Por un lado, y esto no hay ningún problema en mencionarlo, es que si se logra esa independencia económica, posiblemente los aportes grandes de los financistas que usted llama van a ser hasta más grandes, pero sin ningún tipo de presiones, sin ningún tipo de condicionamientos. Entonces, eso es lo que permite una independencia económica de un instituto político como es Arena. Y así que, desde mi punto de vista, en eso hay que trabajar muchísimo. Lo voy a plantear de esta manera como usted lo formula, Hugo, es decir, uno de los factores que ha dañado, afectado al partido Arena ha sido esta presión de los financistas fuertes por querer marcar la agenda, por querer marcar las candidaturas, y eso desemboca también en la relación que tiene con los ciudadanos, con los electores. Es decir, que los financistas también, porque ponen una cantidad importante, pero también quieren mandar en el partido. Yo creo que algo de eso a mí no me consta, pues, pero estoy casi seguro de que puede haber sucedido de manera equivocada el concepto de hacer eso y el concepto de cierto tipo de presiones que se han querido mantener. Y eso en muchos de los casos choca enormemente con los intereses que deben de ser los intereses de un partido en beneficio de la grandes mayoría de la población. Entonces, por eso es tan importante lograr construir la independencia económica del partido. Y en eso, desde mi punto de vista, hay que trabajar muy fuerte. Y eso va a favorecer incluso hasta los grandes financistas, ¿verdad? O sea que aquí nadie va a salir mal con eso, sino que sí, eso le va a permitir al partido una mayor libertad de acción orientada, digamos, a resolver los problemas que más agobian a la población salvadoreña en términos generales. Me refiero, por ejemplo, al tema de la inseguridad, por un lado. Sí. El segundo tema importantísimo que tiene que ver con dos cosas. Por un lado son la promoción de inversiones, pero una promoción en serio, bien planificada. Y el otro es que eso genera simultáneamente la generación de empleo. Y cuando hablamos de la generación de empleo, tiene que tomarse en consideración borrar todo lo que había sucedido con las inversiones hechas en El Salvador en años anteriores, que todo estaba concentrado, exagerando un poco, en la zona metropolitana y el resto de departamentos en el más absoluto de los abandonos. Chalatenango, por ejemplo, tiene 33 municipios y prácticamente, aparte de pequeños y medianos negocios, no hay las 10 o 15 o 20 fábricas que deberían de haber, a pesar de que las características de Chalatenango son bien especiales por tener casi 100 kilómetros de frontera con Honduras, ¿verdad? Y eso también genera otras posibilidades, digamos, de desarrollo. O sea que todas esas cosas son las que hay que tomar en consideración, y yo tengo la esperanza, bien grande por cierto, de que estas nuevas autoridades electas en el COENA van a tener los oídos bien grandotes para escuchar todo este tipo de
de planes, de ideas o planes que se pueden llevar a cabo, como repito, en beneficio del país, ¿verdad? Me han mencionado que uno de los retos entonces del nuevo COENA es lograr independencia financiera, que eso le permita también un mayor trabajo y de más profundidad en el territorio. Y me menciona que también hay ciertas acciones. En concreto, ¿qué acciones puede lograr esa independencia el partido de financistas bastante fuertes o que dan una cantidad de millones de dólares y que eso marca mucho el ritmo del partido? ¿Cómo se logra esa independencia financiera? Bueno, ¿cómo se logra? Es creando el propio mecanismo financiero del partido, independiente, ¿verdad? Ese es un punto. Es necesario, es importante, aunque no sea muy fácil lograrlo, porque necesita algún tiempo. En los cálculos que hemos hecho hablamos de 2,5 a 3 años para lograr el propósito y de llegar al nivel que se necesita para poderle hacer frente a toda la inversión territorial que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, en esa parte hemos estado trabajando un equipo, ¿verdad? Y todo eso vamos a ponerlo a disposición del COENA para efectos de que si lo estiman conveniente, pues lo pueda llevar a cabo, ¿verdad? Eso, ojalá que se logre. Por supuesto que cualquier plan que se presente acepta quitarle o ponerle cualquier cosa que a uno se le haya pasado, ¿verdad? Pero en eso estamos trabajando. Yo siento que eso es muy bueno y si se le pone la atención debida, todo puede cambiar, esa es la realidad, en beneficio del partido, del país y de la población. Antes de irme a la pausa, le consulto esto y con esto cerraríamos el tema más interno para hablar ya de la relación del partido con otros agentes, con otros institutos políticos y con el gobierno, para retomar un poco las ideas que me mencionaba. Recién iniciábamos este segmento, pero desde su perspectiva, uno de los asuntos estratégicos que el partido debe de hacer es regular su padrón electoral. Siempre el tema del padrón genera discusiones, genera conflictos en los partidos y en las elecciones internas. Estamos hablando de un padrón de más de 120,000 personas. Para usted, Arena debería tener un padrón un poco más mesurado para tener claridad que la gente que está ahí es del partido Arena, si no termina siendo de otro partido político o son personas que han sido acarreadas solo para elecciones específicas. Esa es una cosa bien importante. No solamente Arena realmente puede llegar a tener por lo menos 500,000 de personas en su padrón, ¿verdad? Claro, entre más grande es el padrón, todas las cosas se complican más. Pero sí debe de haber un mecanismo, y cuando hablamos de la organización territorial nos referimos a eso, en donde no se confundan ciertas cosas. Por ejemplo, si yo tengo a un director municipal que a la vez es alcalde, ahí hay una complicación seria. El 5º Congreso nuestro estableció que debe de evitarse los dobles cargos. Sin embargo, no se ha cumplido hasta ahorita. Y eso es lo que genera esas situaciones que usted menciona, que pueden dar lugar a confusiones grandes y a pleitos internos que a la larga afectan enormemente al partido. Entonces, pero todo esto es de una planificación que ya está bastante adelantada, que se tiene que llevar a cabo y que tiene que explicársele a todas las personas que ingresan al partido, que tienen aspiraciones de ser candidatos a alcalde, o ser alcalde o diputado o cualquier cosa, pero que no se debe de confundir lo que es la dirigencia territorial del partido con el desempeño de un cargo de elección popular. Si eso lo logramos manejar adecuadamente, todas las problemáticas que en este momento se dan, se van a terminar. Porque ahorita resulta que si yo tengo un alcalde que es el director municipal, entonces todo es un solo chapandongo tremendo que se arma y genera problemas, incluso divisiones internas en cada uno de los lugares, que después es dificilísimo recuperarlas. Entonces, si logramos esto, que como repito, tiene que ser un plan bien elaborado y bien ejecutado, las cosas pueden mejorar enormemente. Tengo que hacer la pausa. Al regresar ampliamos otros elementos y también si usted quiere interactuar con nosotros en Twitter @8 en punto, pero también a través de la transmisión de Facebook Live de Canal 33. Regresamos en minutos.
Seguimos platicando del nuevo COENA y cuáles son los retos del Partido Arena en la actual coyuntura. Nos acompaña Hugo Barrera, miembro de la Comisión Política del Partido Arena. En este momento en pantalla van a aparecer unos tweets, algunas declaraciones que brindaron representantes o miembros del Partido Arena sobre estos acontecimientos, sobre esta elección del COENA que se realizó ayer en el transcurso del día. Por ejemplo, Ernesto Mason: hoy votamos por la nueva dirigencia de nuestro partido que deberá impulsar la renovación de Arena, corregir errores y prepararnos para asumir nuevos desafíos. El Salvador necesita de una Arena fuerte, renovada, que siga contribuyendo a un país en paz, progreso y libertad. Roberto Dawison: cualquiera de las dos planillas representan un nuevo renacer para Arena y Gustavo López va a trabajar de la mano con los alcaldes y buscar la unión de la familia nacionalista. Milena Mayorga: el COENA de López Dawison tiene un compromiso no solo con la militancia que se convierte en un comité de aplausos, entre comillas, sino con el pueblo salvadoreño. Arena tiene que hacer acto de contrición sobre pensiones, transporte público, medio ambiente, corrupción y transparencia. Francisco Mansur: somos la resistencia a las mismas viejas prácticas de siempre. Llegó el momento de una Arena del futuro. Estos son una serie de tweets del transcurso del 26 de agosto y aquí han llegado también una serie de preguntas. Estas ya son preguntas vinculadas al tema que estamos desarrollando, Hugo. Por ejemplo, Oscar Manuel Batres: quizás el punto más relevante de las elecciones es que solo el 16.5% de los afiliados fue a las urnas. Es un indicador de poca confianza en los candidatos para cambiar el partido. El señor López conducirá el COENA sin la legitimidad requerida para tener una sólida representación. Oscar Antonio Ruiz: si ese consejo es realmente sincero y sin intenciones ocultas, es primera vez que escucho algo sensato, no porque le dé la razón a Nayib Bukele, sino porque hay que pensar en El Salvador, hacer planes que beneficien al país entero y a largo plazo. Ese es otro de los comentarios. Nicolás Pérez: perdieron credibilidad, no hay liderazgo, no hay apertura, siempre en las elecciones es más de lo mismo, no toman en cuenta el pensar y el sentir de la juventud y por último nunca aceptan sus errores. Todo eso lo está llevando a perder las elecciones de diputados. Es uno de los comentarios que han llegado a través de las redes sociales. Ahora, este es otro de los comentarios que hizo Milena Mayorga en el transcurso del día en su cuenta de Twitter. Dice: en Gustavo López no veo una persona que vaya a hacer las transformaciones que necesita el partido. Él se confunde y piensa que Arena Oficial es una franquicia para vender intestinomicina. Bueno, ese es uno de los comentarios que apareció en las redes sociales de Milena Mayorga. Gustavo López: quiero decirle a todos los nacionalistas, si el equipo de Todo Gana, invito al doctor Mansur y su equipo a formar parte de este esfuerzo. Unidos todos son bienvenidos y si es el doctor Mansur el ganador, seremos los primeros dispuestos a trabajar a su lado. Bueno, son algunos de los comentarios que se han dado en el transcurso de ayer por la tarde, hoy en la mañana. Tener una reacción sobre esto, punto denominador. Parece ser que entre Milena Mayorga y Gustavo López ya hay algunas difereciones y hay alusiones. Bueno, yo creo que la mayoría de los comentarios son bastante acertados. Claro, es la realidad. Críticos algunos, sí, otros sí. Ahora los de las Milena son un poco chistosos también. Pero mire, yo creo que todas esas cosas serias o algunas no tan serias hay que tomarlas en consideración, definitivamente. Pero a mí me agrada enormemente que son comentarios con bastante fondo, ¿verdad? O sea, que no son cosas de formitas, nada más así. Entonces, y es bonito porque la gente está como participando, tomando en cuenta, interesándose, digamos, en lo que es el futuro de un partido político o de varios partidos políticos, porque a lo mejor no se refieren solamente a Arena, ¿no? O sea, yo siento que eso es muy bueno, es positivo y hay que tomarlo en consideración también. Pero en términos generales, algunas de las posiciones también tal vez no están del todo exactas, ¿verdad? El tema, por ejemplo, yo no puedo en este momento dar ninguna opinión sobre qué va a pasar con el nuevo COENA, porque si todavía no han ni comenzado a trabajar, claro, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en el camino, una parte. Y la otra es que nosotros, el resto de gente que tenemos bastante tiempo de estar en este asunto y que de alguna manera nos tratan incluso hasta peyorativamente hablando por la experiencia que tenemos, imagínense qué cosa contradictoria, debemos de apoyar totalmente al COENA que quedó, pero de verdad, en serio, y tener todas las esperanzas de que el COENA también atienda las posiciones, las recomendaciones. No quiere decir que lo que uno diga es lo que van a hacer, pero por lo menos que lo consideren. Si la idea vale la pena, ¿por qué no aplicarla? Si no vale la pena, ¿por qué no componerla? Agregarle, quitarle, lo que sea necesario. Pero hay que tomar en consideración eso, porque no son ideas
a lo arrebatado que se están dando, sino que son cosas que se vienen planificando muchas de ellas desde hace 14, 15 y más meses, ¿verdad? Orientados a ver cómo se resuelven cierto tipo de problemas. Por ejemplo, el tema de la inseguridad. Sí. Esa es una cosa que no se puede tomar tan a la ligera. Las cosas que están sucediendo ahorita con el gobierno, que yo en lo particular creo que les falta mucho, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ayudarles para que salgan mejor, no criticarlos u oponerse. El gobierno es el gobierno al que le corresponde esa responsabilidad y necesita apoyo, y hay que darle toda la ayuda que sea necesario, porque al final y al cabo, ¿quién va a salir bien? La población. Van a tener menos muertos, menos familias afectadas, etcétera. O sea que vale la pena hacer el esfuerzo de apoyar en esos aspectos. De la misma manera con el proyecto de inversiones, de la desconcentración de actividades económicas importantes, sí, la generación de empleo, por supuesto. En el tema de la salud también es otra cosa que hay que hacer esfuerzos bien grandes, que todo va a depender no solamente de la cantidad de millones que se saquen para comprar algo, medicinas o lo que sea, sino que también de cómo nosotros apreciemos y tomemos en consideración a todas las personas que se encargan de brindar los servicios de salud a la población. Y con esto me refiero a los médicos de los hospitales nacionales, especialmente. Y las condiciones de los hospitales, por ejemplo. Se lo planteo de esta forma, por la mención que me hace, esto nos lleva o nos desemboca a hablar más de la relación de Arena con el gobierno, particularmente. Por lo que usted me describe, el nuevo gobierno necesita más del partido Arena de lo que cree, en principio, para construir esto que se denomina gobernabilidad, alianzas, respaldos. Yo no lo quiero poner en esa forma porque suena un poco petulante. No se trata de eso. Yo lo que creo es que el señor Bukele ganó, más bien dicho, súper ganó, ¿verdad? O sea, porque ganó con una cantidad de votos impresionante. O sea, él es el presidente de la República, entonces la obligación de nosotros como partido político es hacer todo lo posible para que el trabajo de él funcione y no confundir lo que es un aspecto electoral con lo que es un aspecto administrativo del Estado, del gobierno. El momento de las elecciones va a ser, por lo menos como yo lo veo, un año antes. Pero durante los 4 años del gobierno del presidente Bukele, podemos darle todo el apoyo. ¿Quién va a salir favorecido con esto? La población en términos generales. Por ejemplo, si logramos reducir el tema de la inseguridad producida especialmente por el tema de las maras, digamos, pues va a ser un éxito. ¿De quién? De la población más que todo, pero debemos de ayudar nosotros en ese sentido y ayudar con la creación de planes que estén orientados no a matar a ningún señor que esté en la mara, sino que a ver cómo logramos que estas personas se reintegren nuevamente a la sociedad salvadoreña. ¿De qué nos sirve que capturen 350 personas y los metan a la cárcel en este momento? Con eso no vamos a resolver el problema, porque ellos también tienen parientes. ¿Qué va a pasar con la familia del que va a estar preso? Hay un montón de repercusiones que esto puede tener. Y esto no es estar defendiendo a alguien que esté metido en una mara, sino que es una realidad de un desorden social que se ha generado como consecuencia, digamos, en primerísimo lugar, de una pésima propuesta del FMLN cuando pidieron de hacer desaparecer la Guardia Nacional y la Policía Nacional. Y una pésima decisión de nuestros negociadores de Arena de haberlo aceptado. Entonces, lo que estamos viviendo hoy es la consecuencia de haber cerrado aquellas instituciones que tenían más de 100 años de existencia y que sí sabían qué era lo que había que hacer en estos casos. Estamos cerca de 30 años de la Policía Nacional Civil y todavía la Policía Nacional Civil no sabe qué hacer, porque no es fácil. Además que es una policía totalmente politizada. En la Constitución está establecido que la policía no tiene que tener ningún nexo partidario y eso es chiste, porque sí lo tiene. El director que se fue, Coto, por Dios, ¿cómo se puede pensar que esta persona no tiene nexo partidario? Y antes lo tuvo también. Sí. Me refiero al gobierno de Saca, en los anteriores también. Pues, y no solo él, todos, porque fueron incorporados en el arreglo
como miembros de la policía cuando pudieron haber sido cualquier otra cosa. Entonces, por eso le digo yo que el origen del problema viene de una pésima propuesta y una pésima decisión de aceptar una pésima propuesta en aquel momento, que hoy estamos sufriendo las consecuencias de aquellas decisiones. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar abordamos otros aspectos también de la coyuntura política. Volvemos. Último bloque de este programa, que hemos hablado del nuevo COENA y los retos que tiene el Partido Arena en actual coyuntura, con Hugo Barrera, miembro de la Comisión Política del Partido Arena. Hablábamos, Hugo, entonces ha sido un elemento de los últimos dos segmentos. Este vínculo, ¿cómo se puede establecer un nuevo vínculo, una relación política del COENA, del Partido Arena con el nuevo gobierno para las discusiones, negociaciones, puntos críticos que se van a establecer? Y le pongo un aspecto, un ejemplo para conocer su lectura sobre esto, porque en la época de la campaña hubo una discusión la cuerda se puso tensas, particularmente en la relación del actual alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y el actual presidente Nayib Bukele, pero luego las cosas cambiaron. Parece ser que hay un asunto más de acercamiento, de evitar la confrontación. ¿Qué marcó esa diferencia de esa relación? Estamos hablando entre el partido y el gobierno. Entre el partido y el presidente. Bueno, lo que pasa es que depende de los momentos. Si una cosa de esta se hace en el momento en donde está una elección, digamos, de por medio, como que se complica. Por eso yo le hablaba al principio que los primeros 4 años del presidente hay que darle todo el apoyo. El 5º año a lo mejor ya no se va a poder porque ya hay una elección enfrente. Entonces, cada quien tiene que agarrar sus matates para ver cómo sale lo mejor posible, ¿verdad? Pero es importante que en estos 4 años, que es bastante tiempo, estamos hablando que el 80% del periodo de gobierno, se le apoya hasta donde sea posible en todo aquello que vaya a favorecer a la población y al país en términos generales. Y que si hay algo que no está bien hay que ser críticos también. Entonces, pero yo sí creo que eso es una cosa que políticamente hablando es más que entendible. Es también lógico entender que hay muchas personas en los partidos políticos que este tipo de posiciones no las aceptan o no las captan o no las comprenden. Eso en todos los partidos existe. Hay gente que es bien radical y que no mira mucho adelante y considera que aquello no está bien y que aquí lo que tiene que haber es un pleito del demonio durante los 5 años y a ver qué pasa. Pero eso va en contra de los intereses de la población y del país. Ya que lo menciona, por ejemplo, la encuesta que hizo la prensa gráfica en junio de este año mencionaba, por ejemplo, 8.3% de la población encuestada simpatizaba con Arena, 8.3% del total, 24.7% con Nuevas Ideas, 7.2% con el FMLN y un poco más del 50% se mantenía neutral. Pero la pregunta es que siempre iba el tema de la discusión de no tener un entorno polarizado y que hay expresiones extremas. Entonces, desde su perspectiva, Hugo, el Partido Arena como un tema de renovación debe ser un partido que debe acercarse más a la centro-derecha y no plantearse el tema de quedarse en un esquema de derecha un poco arraigado, muy conservador y que debe buscar a ese elector más de centro-derecha necesariamente. Mire, yo creo que cuando a la gente la tipifican como de centro-derecha o extrema-derecha, etc., yo creo que ahí eso realmente no encaja mucho. Aquí lo que hay que ver son los intereses del país y de la población salvadoreña, y usar los mecanismos que permitan que más prontamente se puedan crear soluciones para estos sectores, ¿no? Volvemos a caer en el tema. ¿Cómo es posible que en estos últimos 10 años del FMLN, y yo le diría que en los últimos 5 de SACA, no se hizo prácticamente nada para promover inversiones en El Salvador? En el periodo de SACA se lograron, creo que 2 inversiones importantes, que era Maseca y otra empresa, Jumex, que durante el periodo de Funes se fueron. ¿Verdad? Se fueron porque se sintieron agredidos. Ahí quedaron las plantas enteras, pero ya no siguieron operando. Le menciono, que creo que ya se lo mencioné en algún momento, es que durante el periodo de la guerra de El Salvador se retiraron 726 empresas.
La más pequeña se llamaba Guantesa y estaba en Merliot, tenía 500 empleados. Y la más grande se llamaba Texas Instrument y tenía 8,000 empleados que se fueron. Pero en medio de esas dos habían 724 empresas que tenían 600, 700, 800 mil, etcétera, empleados. Y sobre ese tema prácticamente no se hizo nada. Y no se toma en cuenta el nivel de crecimiento en esos 20, 25 años de la población. ¿Cuánto ha crecido la población en 25 años? O sea que la demanda de empleo es mucho mayor que cuando teníamos 726 empresas dando empleo en el país. Digamos, el tema de inversiones es uno estratégico en la agenda económica. Voy a plantear dos que estamos llegando a la fase final ya de la entrevista, Hugo, pero dos que son claves, por ejemplo, y que podrían marcar un parteaguas en la posición, en este caso el Partido Arena, por el escenario como está. Obviamente cada partido político y tengamos a sus representantes, vamos a discutir lo que le concierne a esos partidos, pero por ejemplo, en el caso de Arena, el tema de las pensiones y también en el tema del agua, son dos temas claves. En el tema de las pensiones, porque el esquema de privatización del sistema de pensiones no está dando los resultados que tenemos, además del peso que ha tenido en la deuda particularmente. Y en el caso del agua es la discusión si el sector privado debe o no participar en el ente rector del agua. Y hay grupos que no están de acuerdo sobre esa medida. Yo en lo personal creo que el ente privado debe de participar en el manejo del producto, como ya existe. Hay empresas que fabrican agua que si no fuera por ellas, a saber qué cochinada nos estaría tocando tomar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido no hay ningún problema. Ahora, cuando se trata ya del manejo de las políticas sobre ese producto, esa es una cosa que tiene que manejarse a nivel del gobierno. Punto. Esa es mi posición en el tema del agua. Y en el tema de pensiones, de las pensiones, yo ahí sí tengo una posición tremendamente diferente y radical en relación a lo que existe. ¿Cuál sería? Bueno, en la Constitución, en el artículo 46, dice que el Estado propiciará la creación de un banco de propiedad de los trabajadores. Ese es un banco privado que sustituiría a las AFP. Ahora, yo sé que eso choca con ciertos intereses, pero el asunto es que debemos de obedecer lo que manda la Constitución, hombre. Y además ya pasaron más de 20 años en este usufructo, digamos, que yo creo que no debe de existir. El usufructo que produzcan esos fondos debe de irse a acumular al propio interés de los trabajadores. Así debe de ser. Entonces ahí es donde algunas veces uno choca con su propia gente también, pues. Pero hay que entenderlo. Si no tenemos una posición adecuada para esas más de 700,000 personas que son los cotizantes al fondo de pensiones, entonces, ¿qué estamos haciendo? Ve que en Arena hay oportunidades, por ejemplo, para tener ese posicionamiento que usted nos dice y un esquema totalmente distinto de cómo lo ha visto históricamente Arena el tema de pensiones. ¿Ve la oportunidad para que cambie la perspectiva de ese tema? Por supuesto que sí, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que saber tomar decisiones que estén orientadas a lo que dijimos al principio, a beneficiar a la población y en este caso a la población más productiva del país, ¿verdad? O sea, a los que trabajan, pues, todos los días. O sea que esas son las cosas que políticamente hablando le convienen a la población, y en este caso a más de 750,000 personas que son los cotizantes y lo que implica el entorno familiar. Hablando a lo mejor de cerca de 2 millones de personas que saldrían favorecidas con una cosa de esta naturaleza. Entonces, ahí es donde un partido político tiene que tener posiciones serias, formales, orientadas a defender los intereses de las mayorías. Y en este caso de las mayorías productivas. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Hugo. La invitación está hecha para que sigamos discutiendo varios aspectos del Partido Arena, pero también la lectura que se tiene de la coyuntura política y los sucesos que se van dando en el país. Gracias por haberme acompañado, Hugo. Un gran gusto. Muy amable. Buenas noches. Gracias por haber estado con nosotros y a ustedes también, amigos. Será hasta mañana a las 8 en punto.